Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión 87 del Seminario Repensar las Matemáticas. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir con el Seminario de Repensar la Cultura Financiera en su sesión 41, con la que además inician el sexto ciclo. El título en esta ocasión es Las competencias tecnológicas en comunidades virtuales de aprendizaje de matemáticas y cultura financiera. En esta mesa tenemos como invitada a la profesora Alma Yereli Soto Lascano de la Escuela Superior de Turismo. Bienvenida, Yereli, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo? Bueno, está bien. También estamos aquí pues la profesora María Reina Navarro del CECIT 12, José María Morelos, quien es participante, bueno, más bien coordinadora del Seminario de Cultura Financiera, y su servidora, la profesora Adriana Gómez Reyes, del CECIT 13 y de la UNAM, tanto del CCH Sur como de Ciencias Forenses. Muchas gracias por estar aquí también. Gracias por la invitación, es un gusto. Si quieres platicarnos sobre... Bueno, formato. Antes de comenzar, nuestra sesión les invitamos a visualizar la semblanza de nuestra invitada, la maestra Alma Yereli Soto Lascano. Es licenciada en Pedagogía. Tiene un máster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, grado obtenido por las Universidades de Alicante, Barcelona y Carlos III de Madrid. Está por concluir su maestría en Tecnologías Avanzadas en Educación en el Instituto Universitario de Posgrado de la Universidad del Tepeyac. Ha sido docente para las carreras de Pedagogía, Psicología Social, Derecho, Administración, Contaduría Pública y Relaciones Internacionales. Sus principales líneas de investigación son matemática educativa y cultura financiera, la competencia financiera en el currículo de la educación media superior y la innovación educativa centrada en la docencia. Dentro del campo profesional, ha brindado capacitación a directivos de las escuelas de educación media básica para la Secretaría de Educación Pública. Ha sido coordinadora de diseño y rediseño curricular para la Universidad Pedagógica Nacional. Dentro del Instituto Politécnico Nacional, fue jefa del Departamento de Innovación Educativa de la Escuela Superior de Comercio y Administración ESCA, Unidad Santo Tomás. Asesora pedagógica en la coordinación de evaluación y rediseño curricular del mismo campus Santo Tomás y actualmente es docente investigadora para el programa académico de la licenciatura en Turismo en la Escuela Superior de Turismo. Ha sido integrante y coordinadora de la Red de Innovación e Investigación Educativas del Instituto Politécnico Nacional. La maestra Soto es coautora en el libro Propuesta para el Programa de Fomento a la Investigación Educativa en la Escuela Superior de Comercio y Administración ESCA, Unidad Santo Tomás. Además, queremos invitar a todos los participantes que hoy están atendiendo los seminarios conjuntamente a que puedan hacernos llegar sus preguntas a través del foro de cada uno de los seminarios o también a través del correo electrónico.
Bueno, si les parece bien, comenzamos con las preguntas que tenemos planteadas. Les recuerdo que esta primera parte vamos a platicar con la profesora Yereli, la maestra Yereli, una serie de preguntas que ya tenemos planteadas y después tenemos oportunidad a las preguntas que nos hagan favor de llegar, como comentaba la profesora Reina. Bueno, Yereli, la introducción que nos planteas en el documento, hablas mucho sobre las políticas públicas. Hay varias, está el análisis completo. Y bueno, la importancia del uso de la tecnología en esto, pero ¿cuál es la perspectiva de los profesores? ¿Ellos también consideran este uso de las tecnologías como algo importante? Parte del estudio que se realizó y el principal motivo por el cual se centró el estudio en las comunidades virtuales de los seminarios Repensar es precisamente, bueno, por lo que posteriormente vamos a profundizar, pero es muy importante citar que el uso de la tecnología en el siglo XXI es fundamental. El desarrollo de las políticas públicas como parte de entender en qué contexto estamos desarrollando toda esta investigación y toda la propuesta, pues parte fundamentalmente de entender qué es lo que se está haciendo a nivel global, a nivel nacional y concretamente en el instituto para saber en este sentido cómo es que este tipo de proyectos se vuelven innovadores al momento en que, si bien es cierto, nuestra intención primera no es desarrollar las competencias tecnológicas en los docentes, finalmente los seminarios Repensar han tenido una función primordial en el desarrollo de estas competencias en los docentes que participan en las comunidades virtuales. El estudio básicamente no se centró en medir competencias tecnológicas. De hecho, parte del estado del conocimiento sobre el tema nos ha reflejado que existen ya varios estudios que se han hecho en diversos contextos, pero lo que nos interesaba primeramente era algo más sencillo, algo más primordial, como era entender qué están percibiendo los docentes sobre las competencias tecnológicas en las propias comunidades virtuales que manejamos en los seminarios Repensar. Y aquí vemos algo muy interesante. Parte de la mayor parte de los comentarios vertidos en las comunidades virtuales reflejan que los docentes están ampliamente sensibilizados con la importancia que cumplen las tecnologías de información y comunicación en la actualidad para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, en los mismos comentarios que ellos vierten en la interacción, encontramos algunas contradicciones, porque si bien es cierto que le dan un valor fundamental a las tecnologías, ellos comentan que finalmente pues no las están aplicando en su totalidad como pues desearían y que también se requieren pues otros aspectos fundamentales para hacerlo, como es mayor preparación y el desarrollo de las habilidades para el uso de estas tecnologías. Para ir llevando a cabo este diálogo me gustaría ir citando algunos de los comentarios que se han vertido en las comunidades virtuales para entender un poquito más el trasfondo de lo que marca el documento de referencia, porque el documento de referencia nos proporcionan básicamente datos numéricos que es muy importante a través de este diálogo entender a partir de la comprensión que hubo detrás en todas las interacciones que se dieron en las comunidades virtuales. Es muy importante también mencionar que se han comparado las 3 comunidades virtuales de matemáticas, bioquímica y cultura financiera, aunque el tema de la sesión, bueno, porque está involucrando a 2 de estas comunidades virtuales, sin embargo me gustaría también vertir algunos comentarios referidos a la comunidad de bioquímica, para ver precisamente cuáles son estas divergencias que existen entre las disciplinas. Esta percepción que me pregunta Adriana va mucho en el sentido de reconocer el valor que tiene el uso de la tecnología. Por ejemplo, como se planteó en el seminario Repensar las Matemáticas, voy a citar a uno de los participantes que dice: la tecnología va avanzando y los profesores debemos estar a la vanguardia en la enseñanza. Es por ello que podemos hacer uso de ella, ya que nuestros alumnos tienen todas las herramientas para poder aprender, enseñar y hacerse autónomo. Es decir, que los docentes en esta comunidad ya reconocen cuál es el papel y la función que cumple la tecnología dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso del seminario Repensar la cultura financiera, algún participante menciona: el uso de las tecnologías de la información forman un pilar importante como recurso didáctico y medio que apoyará el aprendizaje y difusión del tema. Es decir, que cumplen básicamente, o la percepción que tienen los docentes en esta comunidad es que las tecnologías les va a permitir facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero a su vez funcionan como un medio y un recurso didáctico.
Entonces, en general, vamos a ver que en reiteradas ocasiones las comunidades hacen alusión a este tipo de comentarios en el que reconocen que la sociedad actual, en el siglo XXI, el uso de la tecnología y el manejo de la tecnología es una necesidad ya imprescindible. Reconocen entonces, pues, nuestras comunidades esta importancia que también reflejan las cuestiones institucionales. Y creo que de verdad es muy importante esto que tú has estado estudiando a través de los foros, porque bueno, si bien sabemos que los nuevos profesores, los profesores de hoy, los docentes que actualmente se están integrando a la parte de la educación, tienen un poco más desarrollada esta parte, esta habilidad. También es cierto que muchos de los maestros que ya venimos de dar clases de 20, 25 años, 30 años, pues tenemos esa necesidad y desgraciadamente no todos lo sabemos reconocer, ¿no? Yereli, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo nace la idea de caracterizar los componentes de las competencias digitales en tecnologías de la información y la comunicación y de los usuarios y usuarias de comunidades virtuales de aprendizaje? Ya vimos que estudiaste la comunidad virtual de matemáticas, de bioquímica y de cultura financiera. ¿Y por qué incluir estas tres áreas? En el estudio que se realizó sobre las comunidades virtuales, realmente lo que estábamos haciendo era retomar algunos elementos o resultados que derivaron de estudios anteriores. Voy a hacer alusión un poquito a los antecedentes. En el año 2004 surge el seminario Repensar las matemáticas, es decir, si estamos haciendo un análisis profundo de las comunidades virtuales, este es un dato importante de contexto, porque entonces quiere decir que es una comunidad que, si bien es cierto ha tenido cambios dentro de sus integrantes, en general es una comunidad que tiene en funcionamiento más de 10 años. Entonces, este seminario, al paso de los años, se fue consolidando y al tener interrelación el equipo de investigación que dio origen a este seminario, al tener interrelación con gente de otras áreas, lo que se hizo fue realizar una transferencia. Es ahí donde nosotros empezamos a relacionar la innovación con la investigación y a través de el uso cuidadoso de los resultados de investigación y de la transferencia de conocimiento fue que surgieron en el 2011 el Seminario Repensar la Bioquímica y el Seminario Repensar la Cultura Financiera. Estos dos seminarios empezaron a funcionar a partir del mismo modelo metodológico del Seminario Repensar las Matemáticas, aunque las características de estas dos comunidades tienen cierta diferencia de la de matemáticas, precisamente porque las personas que las integran pertenecen a otros campos de conocimiento. Lo que es importante reconocer aquí es que estos espacios se consideran como foros abiertos donde las personas interactúan a partir del aprendizaje dialógico que se da en ese acercamiento que hacen a través de los resultados de investigación y la práctica docente. Es ahí donde se habla de la acción formativa. Sin embargo, hay aspectos metodológicos de trasfondo que también han dado lugar precisamente a replantear la necesidad de pensar en el uso de la tecnología que ha tenido el desarrollo de los seminarios Repensar. Surge el uso de las comunidades virtuales, obviamente incorporando todo el uso de estos recursos tecnológicos, y entonces vemos que cada seminario cuenta con una plataforma. Esta conexión por videoconferencia implica también tener el reconocimiento o el desarrollo de ciertas competencias tecnológicas para desarrollarlas. El que los participantes puedan interactuar y comunicarse a través de un espacio virtual, eso también implica mucho el uso de la tecnología. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar de manera multidisciplinaria a partir del año 2011, que incluso empezamos a llevar de manera paralela un proyecto de investigación multidisciplinario, nos dimos cuenta precisamente de la relevancia que tenía el uso de la tecnología en el desarrollo de este aprendizaje. Algo que fue crucial para el caso del Seminario Repensar la Cultura Financiera fue en el estudio que concluimos en el año 2014. En el contexto de todos los seminarios Repensar,
fue el segundo proyecto multidisciplinario. El primero estuvo enfocado en el uso de los resultados de investigación para la innovación. Y en el segundo proyecto multidisciplinario nos enfocamos al diseño de materiales didácticos a partir de un marco de referencia común entre cada una de las áreas de conocimiento, y un resultado que influyó mucho en el caso de cultura financiera cuando experimentamos a través de la ingeniería didáctica con los materiales que diseñamos. Nos dimos cuenta que había una brecha importante entre el uso de la tecnología que hacían los estudiantes a diferencia de la que hacían los profesores. Cuando nosotros estábamos enfocándonos a estudiar un poco si se lograba la alfabetización financiera a través del uso de los materiales, nos dimos cuenta que el uso de la tecnología a los estudiantes les facilitó mucho la apropiación de esos conceptos y el desarrollo de las actividades. Creo que ese fue un resultado de investigación fundamental para que en el año 2015 desarrolláramos este proyecto de investigación en el cual ya pudiéramos empezar a estudiar más a profundidad cómo es que los docentes que participan en estos seminarios están percibiendo el uso de las tecnologías en su práctica docente, principalmente en el proceso de formación dentro de los seminarios y luego cómo la transfieren hacia su práctica cotidiana. Entonces, para nuestro caso fue fundamental porque también posteriormente surgieron otros seminarios Repensar. Más adelante quisiera hablar un poquito, profundizar un poquito a partir de esto, pero lo que ha sido fundamental es el conocimiento histórico de los seminarios Repensar. Vemos que ha habido una evolución importante en cuanto al uso de la tecnología para su desarrollo, y ahorita llegó el momento de cuestionarnos qué está pasando con las competencias tecnológicas de los docentes, porque ya nos hemos dado cuenta que finalmente cumplen un papel fundamental en este proceso de aprendizaje y que para fines de innovación son una herramienta indispensable para hacer esta transferencia en la aplicación del conocimiento que están ellos adquiriendo a través de las comunidades virtuales en su práctica docente. Muchísimas gracias, Yareli. En este recuento histórico que has hecho, ya comentaste algunas cosas como el marco común que tenemos en los seminarios Repensar, y nosotros que estamos involucradas en esto sabemos mucho de este trabajo conjunto, pero también hay diferencias no solamente en el tiempo, no solamente en los 87 sesiones que llevamos en matemáticas y las 41 que están ustedes cumpliendo en cultura financiera. Entonces, me parece que estas diferencias y estas coincidencias entre las distintas disciplinas son importantes y vale la pena resaltarlas. Entonces quisiera que nos platicaras un poquito más, por un lado, en las tres comunidades de bioquímica, cultura financiera y matemáticas, y específicamente entre cultura financiera y matemáticas, estas coincidencias y estas diferencias, ¿qué has observado, pues? Es un estudio bastante amplio en términos, y enriquecedor, por supuesto, en términos de analizar el contenido de lo que la gente dice dentro de las comunidades virtuales. El estudio tuvo en general resultaron 7 categorías de análisis. Las primeras 4 estaban previstas desde el marco teórico. Cuando nosotros hicimos el estado del conocimiento y revisamos los modelos teóricos, nos dimos cuenta que los componentes de las competencias tecnológicas, que también es parte importante de este documento de referencia, el marco conceptual. Es lo mismo hablar de competencias digitales, competencias tecnológicas, habilidades tecnológicas. Bueno, hay una divergencia en las concepciones, pero una de las conclusiones más importantes en este estudio, que era una duda del equipo investigador, era que era más correcto llamarle competencias tecnológicas, competencias en TIC o competencias digitales, y nos dimos cuenta que en general en este momento se ocupa el término como un sinónimo. Entonces, al hablar en algunos marcos le denominan competencia digital o competencias digitales, en otro les denominan competencias tecnológicas o en el uso de las TIC. Y bueno, este es un aspecto fundamental para entender lo que venía posteriormente. En el marco de referencia nos dimos cuenta que había 4 aspectos fundamentales. ¿Cómo identificar las competencias tecnológicas o digitales en los docentes? Bueno, a partir de sus componentes, que bueno, teóricamente ya lo tenemos en un marco de referencia contextualizado de manera general en todo lo que es el enfoque o modelo de competencias, y hablábamos principalmente de 4 saberes, y esas eran las primeras 4 categorías que ya teníamos previstas desde el marco de referencia, que era el saber, el conocer, el hacer, la actitud y el saber social. Estos 4 elementos también son parte importante de la competencia, del desarrollo de las competencias tecnológicas, van en ese mismo sentido.
Entonces, este marco de referencia, después, cuando nos identificamos estas categorías, al analizar en profundidad las comunidades virtuales, surgieron, más que por la necesidad del proyecto, sino por la propia dinámica que tenían las interacciones y las participaciones, encontramos que había otras 3 categorías en la comunicación que vertían en las comunidades. Y estaban referidas principalmente a las modalidades educativas, a la concepción que tenían los docentes sobre las competencias, y otro rubro en el cual nosotros englobamos la formación y la práctica docente, obviamente todo esto relacionado a las tecnologías. Entonces, en general resultaron 7 categorías y básicamente los elementos comunes que tienen estas 3 comunidades virtuales se enfocan precisamente en la concepción que se tienen sobre las competencias. Creo que los profesores que forman parte de las 3 comunidades están ya sensibles y ya se han ido formando paulatinamente al paso de los años en el tema de las competencias, y este marco de referencia pues también aplica para entender la competencia tecnológica o las competencias digitales. Otro aspecto importante que también nos dimos cuenta que era común es al conocimiento de la existencia de diversas modalidades educativas, es decir, los docentes que participan en estas comunidades virtuales hablan de las bondades que tiene precisamente el desarrollar otras modalidades de educación a través del uso de la tecnología, como es el caso de la educación a distancia. Otro aspecto en común que hay en estas comunidades es la importancia que tiene la formación para el uso de la tecnología y cómo es que debemos de incorporar estas tecnologías en nuestra práctica docente cotidiana. En este aspecto hay una situación ahí como contradictoria, porque si bien es cierto que los docentes dicen que es muy importante incorporar las tecnologías, también aceptan que lo manifiestan más a título personal, no incorporan la tecnología en sus clases cotidianas. Algunos sí, de hecho son los que regularmente emiten comentarios o emiten sugerencias a los mismos compañeros, pero gran parte de la población reconoce que no la incorporan, aunque muestran una actitud, y ese es otro de los elementos de la competencia tecnológica, muestran una actitud abierta a aprender cómo incorporarlas dentro de su práctica docente. Entonces, creo que estos son aspectos como en común en las 3 comunidades, pero ¿cuáles son las diferencias sustanciales? Uno, desde la parte disciplinar. El resultado más importante de este estudio está encaminado a reconocer que la comunidad virtual de matemáticas son los que tienen mayor conocimiento, experiencia y disposición a utilizar las tecnologías dentro de su práctica docente, a diferencia de las comunidades de bioquímica y cultura financiera. ¿Por qué? Ya hablábamos de toda una tradición, es una comunidad virtual que tiene más tiempo, pero a su vez nos lleva a reflexionar la parte de las didácticas específicas. La matemática educativa es un área de conocimiento que tiene muchos años de desarrollo, tienen vasta investigación respecto a los referentes educativos, respecto a propiamente lo que es la didáctica específica para la enseñanza de las matemáticas, y es por eso que los profesores que participan en esta comunidad tienen más elementos de interacción al tener otro tipo de referentes, a diferencia de bioquímica o a diferencia de cultura financiera, que son didácticas específicas que están en un proceso de conformación. Es decir, en términos de conocimiento hay una mayor tradición y un mayor conocimiento en la comunidad virtual de matemáticas, precisamente porque es un área de conocimiento que se ha forjado y que ahorita está en un periodo como de crecimiento, consolidación, a diferencia de las otras áreas de conocimiento que se están desarrollando. Otro aspecto importante que menciona Adriana en su pregunta es, aparte de las diferencias que tienen que ver con las disciplinas, ¿qué otro tipo de diferencias? Bueno, este estudio tuvo perspectiva de género, tratamos de analizar de manera muy general qué es lo que estaba pasando en términos de cómo estaban los roles desempeñándose en estas comunidades, y nos hemos sorprendido en términos de lo siguiente. Un elemento en común es que en las 3 comunidades virtuales de aprendizaje quienes más participan son mujeres.
¿sí? Y en menor medida son varones. En el caso de matemáticas fueron 160 mujeres, 124 hombres en las sesiones seleccionadas en la muestra. En el caso de bioquímica, 201 mujeres, 52 hombres, y cultura financiera 78 mujeres, 32 hombres. Entonces estamos viendo cómo el género femenino está teniendo una mayor participación en la construcción del conocimiento y el aprendizaje que se generan en estas 3 comunidades virtuales. ¿Cuál es la diferencia entre las comunidades? Pues que hay una participación más robusta en la de matemáticas, a diferencia de bioquímica y cultura financiera, que son 2 comunidades más pequeñas, y en términos más específicos es la comunidad de cultura financiera la más pequeña de las 3. Entonces es muy importante aquí considerar que la participación, bueno, tiene un mayor enfoque hacia el género femenino, precisamente por el número de participantes que están haciendo sus comentarios dentro de las comunidades. Y también es importante mencionar, para cerrar esta parte de la pregunta, que algo que enriquece las comunidades virtuales son los roles que se desempeñan. En las 3 comunidades encontramos la mayor parte de la interacción con docentes y estudiantes de los niveles medio superior, superior y posgrado. En algunas sesiones de matemáticas encontramos incluso personas que participan o tienen conocimiento de educación básica. Pero eso es algo que es muy importante mencionar, porque también los roles que se involucran dentro de las comunidades da precisamente esta democratización en el aprendizaje. Es decir, no solamente es la perspectiva de los docentes, sino de pronto también encontramos comentarios y en esta interacción con estudiantes, en algún momento con egresados y con los propios investigadores. Pues muy interesante esto que nos acabas de comentar acerca de la participación tan activa que tenemos las mujeres en este tipo de acciones de profesionalización para la docencia. Yo quisiera hacerte otra pregunta. Gran parte de la planta docente del IPN somos parte no somos parte de la generación digital, o sea, no nacimos con tecnología, pero estamos, o con nuevas tecnologías diría yo, pero estamos formando a generaciones de jóvenes que seguramente no pueden concebir sus procesos de enseñanza, de aprendizaje sin el uso de las TIC. ¿Cómo poder empatar lo que pretenden conseguir profesores y estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Esta es una pregunta un poco compleja de responder, precisamente por la naturaleza del estudio, ¿no? Y de la misma complejidad que tiene el entendimiento de lo que pasa con el uso de la tecnología dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. De inicio, los estudiantes tienen una mayor disposición a usar la tecnología precisamente porque ellos nacieron en una generación donde crecieron con ella, a diferencia de gran parte de sus docentes, como en mi caso, que a lo mejor no les llevó muchos años de diferencia, pero yo nací en otra época donde la tecnología se utilizaba diferente. Entonces, ellos de alguna manera están más familiarizados, pero eso no quiere decir que sean expertos usando la tecnología. ¿A qué voy con esto? Ellos, por ejemplo, utilizan Facebook, pero no es lo mismo hacer el uso de la red social para fines de ocio, entretenimiento, que hacer el uso de la red social para fines de aprendizaje. Entonces, en la parte de la sensibilización que tiene el docente sobre el uso de la tecnología, reconocemos, por ahí se vierte algún comentario en el cual dice una profesora de matemáticas, me parece, bueno, es que me parece importante el uso de las redes sociales, pero yo nunca las he utilizado en mi clase. Más adelante se comenta, sin embargo, estoy dispuesta a aprender cómo hacerlo. Entonces, la cuestión está en que los docentes estamos sensibles, creo que tenemos una actitud abierta, pero lo que nos hace falta es un poquito de mayor voluntad de hacerlo, aplicarlo en el aula. Es decir, vamos a tener la disposición, vamos a incorporarlo
y paulatinamente en la innovación misma de nuestra práctica docente aprendemos cómo se usa, lo que nos funcionó lo seguimos utilizando, lo que no nos funcionó lo vamos modificando, pero lo más importante es que el docente tenga la voluntad y lo haga y lo lleve a cabo. Precisamente la semana anterior que estuvimos en el Congreso de Matemática Educativa, en el Congreso Internacional, me tocó participar en el grupo de discusión de tecnología. Este congreso está enfocado a la matemática educativa y creo que los problemas o la resistencia que existe en el uso de la tecnología por parte de los docentes no es ajeno de lo que pasa en otras partes del mundo. Es decir, esta resistencia, de hecho me tocó escuchar a un brasileño, esta resistencia es patente en los docentes, precisamente porque estamos hablando de una brecha generacional importante. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es animarnos a hacerlo. Hacia el comentario precisamente de la regla que tenemos los docentes cuando llegamos al aula y decimos, están prohibidos los celulares, ¿no? De hecho, por ahí en Facebook circulaba un meme en el cual un profesor tenía una cajita en la cual le pedía a todos los estudiantes que acomodaran sus celulares para tomar la clase. Entonces él lo que nos decía era precisamente lo contrario. ¿Por qué le prohíbes a los estudiantes utilizar una herramienta que ellos cotidianamente utilizan y que te puede potencializar el aprendizaje? ¿Por qué no, en lugar de prohibirles utilizar el móvil, diseñas actividades en las cuales los obligues a utilizar el móvil para fines de aprendizaje? Y entonces me puse a reflexionar en esta situación. Yo, por ejemplo, el Facebook no lo utilizaba. Hace un año decidí abrir la cuenta precisamente porque los estudiantes me obligaron, ellos son los que me obligaron a mí a abrir la cuenta. Entonces dije, bueno, nada me quita comprobar la experiencia. Yo tenía ciertos prejuicios respecto al uso de esta red social. Lo utilicé con 3 grupos, uno de metodología de investigación y otros 2 de diseño de proyectos de investigación. Utilizamos grupos cerrados, cada uno tenía su espacio y fue una actividad fenomenal. Me permitió, y estoy hablando más en términos de resultado de investigación, de una experiencia personal, me permitió facilitarles el acceso al material didáctico, porque hacerlo por correo electrónico a veces, a pesar de que es rápido, creo que es más funcional y más eficiente hacerlo a través de Facebook. Compartirles el material didáctico de la clase. 2, cuando yo veía alguna actitud ahí difícil en cuestión disciplinaria, de pronto veía algún meme que invitaba a la reflexión y entonces lo compartí en el grupo, ¿no? Y empezaba yo a abrir una discusión respecto a lo que planteaba la imagen y entonces ya en el salón, cuando los veía en la clase presencial, empezábamos a reflexionar y traía la reflexión del meme a la situación que estaba viviendo el grupo. Y en términos que a lo mejor sí tendríamos que establecer reglas los docentes, en términos de las dudas, me permitió tener un contacto más cercano, a pesar de que estaba utilizando una red social, con los estudiantes en la resolución de dudas, sobre todo los que desarrollaron su protocolo de investigación y los otros 2 grupos que desarrollaron su proyecto de investigación, su informe. Para ellos es muy difícil a veces concretar los productos de aprendizaje. Entonces me llegaban dudas incluso a las 2, 3 de la mañana. Bueno, yo lo entendí porque fue un semestre muy complicado en nuestro caso en el instituto, fue un microsemestre. Pero bueno, el docente puede establecer ciertas normas de resolución de dudas que son muy, muy próximas a pesar de que son en una red social, pero se pueden manejar ciertas reglas en las cuales el docente pueda de alguna manera decir, atiendo dudas hasta cierta hora, recibo tareas con tales características, se vuelve uno más sustentable porque en lugar de estarles pidiendo impresiones, le pides el trabajo en formato electrónico. Entonces, la cuestión y ahí coincido con las personas que participan en las comunidades virtuales, es tener la disposición y la actitud a utilizar estas tecnologías para fines educativos. Y lejos de formar esta visión de terror en torno a las tecnologías o al uso de las tecnologías, pues es utilizarlas a nuestro favor. Y creo que en el seminario Repensar las Matemáticas tienen un gran background. Incluso por ahí mencionan el conocimiento pedagógico tecnológico del contenido, que me pareció una aportación muy importante de transferir de la matemática educativa a las otras áreas de conocimiento.
Muchísimas gracias, Yareli. Esta parte de la voluntad y de tener la disposición me parece como más delicada, más trascendente en términos de no es tan fácil modificamos más fácilmente lo que sabemos, nuestros conocimientos, que nuestra forma de pensar o nuestra actitud. Y bueno, en el documento mencionas que aparte de las categorías que tenías consideradas o que tenían consideradas desde un principio, se agregaron otras 3 cuando empezaron a revisar o a ver la necesidad de generar propuestas de formación. Entonces, quisiera yo que nos platicaras un poco más en cuanto a estas necesidades de formación que detectaste. Supongo que están tendientes al uso de las tecnologías y eso, pero un poquito más específico. Todavía hay muchos tabúes respecto al uso de la tecnología en la educación. Considero que en la medida que nosotros vayamos animándonos a incorporarla y que nos vayamos preparando, esto es algo muy importante que me gustaría retomar. Al inicio yo les decía que había como ciertas contradicciones en el discurso, porque por un lado los docentes reconocen la importancia y la necesidad en el uso de las tecnologías, tienen esta apertura a estas modalidades, y de pronto vemos comentarios en los cuales nos dicen, pero aquí las cosas son diferentes, ¿no? Voy a citar algunos de las comunidades virtuales. Este es un comentario que se vertió en matemáticas y dice lo siguiente: yo quiero platicarles una experiencia. Un grupo de profesores de la vocacional elaboramos unas prácticas de los temas de geometría y trigonometría para hacer uso de Cabri Geometry. Me imagino que es el nombre del programa o la aplicación, con calculadoras Casio. Eran muy interesantes y motivadoras para los alumnos porque se refuerzan los contenidos vistos en el aula. El problema que surgió después de que ya no se tiene 5 horas semanales y eso nos limita a que ya no se tiene el tiempo suficiente para seguir con esas actividades. Es por ello que al menos yo quisiera que regresara a nuestro laboratorio de matemáticas y nosotros los profesores no teníamos que actualizar día a día. Es decir, el docente se involucra en una nueva experiencia, aplica la tecnología. Por alguna circunstancia que no está en sus manos, las cosas no salen como esperaba y eso lo lleva a retraerse. Y entonces decir, yo prefiero a la antigüita, como era, en lugar de encontrar creativamente nuevas posibilidades en el uso de la tecnología. Entonces, quiero comentarles, cuando nosotros estamos haciendo incorporaciones, la innovación incluso implica que las cosas posiblemente no te salgan bien a la primera, sino que tengas que estar modificando y estar experimentando constantemente estas innovaciones que vas haciendo en tu práctica cotidiana. Algo que es muy importante reconocer también es que los docentes tienen ciertas resistencias por la edad, principalmente, dice esta en otra comunidad virtual. Estoy de acuerdo contigo, Guadalupe. Como decía la maestra Rocío, somos de la vieja retaguardia. Aprendimos de forma diferente, de ahí a la resistencia para utilizar las tecnologías y más que nada la comunicación entre alumno y maestro en la modalidad escolarizada le da un sentido humanitario al mismo. Yo me preguntaría, ¿en las redes sociales no también tiene que ser la comunicación humana con este sentido humanitario? Es decir, que tenemos ciertas todavía como tabúes respecto a la comunicación y tendemos a creer que es mejor la comunicación cuando se da cara a cara. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar todo esto, fue que encontramos muchísimos comentarios relacionados con las modalidades educativas. Algo muy gracioso es que en la comunidad de bioquímica, y quiero hacer la alusión a esta por la disciplina o la naturaleza de la disciplina, que dicen, sí, las nuevas modalidades son muy importantes, confiamos, creemos que son oportunidades para que los estudiantes puedan tener una carrera, y luego alguien menciona, pero aquí no se puede, porque en bioquímica hacemos experimentos y necesitamos al estudiante aquí en los laboratorios. Cuando en otros países a lo mejor están haciendo desarrollos tecnológicos y se encontraba en el área de las ciencias médicas que incluso ya están haciendo operaciones a distancia a través del uso de la robótica. Entonces yo me pregunto, ¿qué tanta disponibilidad tendremos a transformar estos prejuicios que tenemos respecto al uso de la tecnología en las aulas? Si bien es cierto que la experiencia no es igual, tendríamos que ver en qué actividades sí es posible y bajo qué condiciones y en qué actividades no.
Esa es en cuanto a modalidades educativas. La otra que es muy importante mencionar, no voy a profundizar en la de la concepción de las competencias, porque en esa creo que todos estamos de acuerdo. Para que tú puedas desarrollar la competencia tecnológica necesitas nociones, necesitas conocimiento en sí sobre las tecnologías, necesitas desarrollar las habilidades, tener esta apertura, esta disposición abierta a aprenderlo y socializar. De hecho, la misma competencia tecnológica, cuando tú vas a interactuar, por ejemplo, a través de alguna red social, tienes que implicar y dinamizar todos estos componentes de tu competencia tecnológica. En algo más simple y sencillo como participar en el foro de discusión del seminario Repensar, implica que tú dinamices estos conocimientos para que puedas hacer tus participaciones, interactuar con tus compañeros a través de la comunidad virtual. En otro que me gustaría profundizar, que es la tercera categoría general que se descubrió, fue la de formación y práctica docente. Los docentes reconocen la importancia de capacitarse para el uso de las tecnologías, sobre todo para las aplicaciones que son muy especializadas, ¿no? GeoGebra mencionan en matemáticas, por ahí otros nombres raros en bioquímica, que ahorita no recuerdo el nombre de la aplicación. En el caso de cultura financiera se utilizan mucho calculadoras, simuladores, que incluso están disponibles en internet de manera gratuita y que difícilmente los docentes utilizamos para hacer la incorporación de la tecnología en algo tan simple como, a ver, calcula tu ahorro para la pensión en tantos años, cuánto dinero vas a ahorrar si haces tal aportación o tanta aportación. Ya existen herramientas tecnológicas que están disponibles de manera gratuita, que se podría utilizar para hacer una reflexión, un plan de vida, y que difícilmente lo utilizamos con este enfoque didáctico. Entonces tenemos ahí un área de oportunidad muy importante para la incorporación y la formación en aplicaciones informáticas especializadas en cada área de conocimiento para su incorporación dentro de las actividades de aprendizaje. Nada más y nada menos tenemos un ejemplo en Boca 2. Hay una maestra, una de nuestras invitadas, la maestra Marcela Mejía, que ella hizo una aplicación para bajar en el teléfono, que los chicos puedan consultar en su teléfono celular acerca de toda esta gama de categorías que tenemos en cultura financiera. De hecho, está trabajando parece ser que con Telmex tiene un proyecto ahí asociado, y bueno, pues son también resultados que está dando también la comunidad docente en este caso. Sí. Yereli, hace referencia a cada una de las comunidades virtuales que estudiaste. Es de un tipo diferente. Si las tres se llevan a cabo bajo una metodología similar, ¿nos puedes explicar por qué llegaste a esta conclusión y en qué te basaste para realizarla? Los marcos de referencia son muy importantes dentro de un proceso de investigación. Hubo uno que me gustó mucho, que trata sobre las comunidades virtuales, que de hecho fue retomado de un modelo de Cole, Bustos y Engel. Estos autores dicen que las comunidades virtuales tienen diferentes grados de evolución. Encontramos comunidades virtuales de interés en el cual las personas tienen acceso a información a cualquier hora, desde cualquier lugar, tienen acceso otras personas afectivamente, socialmente involucrados dentro del proceso, se da ciertas relaciones de apoyo y amistad, hay un sentido de pertenencia y se mantienen actualizados. Es decir, que una comunidad virtual de interés tiene estas características. Tenemos otro tipo que es una comunidad virtual de participación. A veces se le confunden con las comunidades virtuales de práctica. Esta tiene otra naturaleza, es otro marco de referencia. Estas comunidades virtuales de participación tienen características similares a la de interés, salvo que las personas que participan en la comunidad virtual tienen un mayor grado de interacción, es decir, no acudo a la comunidad virtual para tener acceso a la información y de pronto decir saludos cordiales. De hecho, si yo hubiera hecho un conteo de esta palabra en las tres comunidades virtuales, hubiera sido la expresión ganadora. Creo que algo que caracteriza mucho a las tres comunidades es que la interacción se da con mucha cordialidad. Entonces, en una comunidad virtual de participación es un poquito diferente porque ya los miembros se cuestionan entre sí. Es decir, que el nivel de comunicación y de interacción va a un nivel mayor, es decir, no nada más acudo porque me interesa saber o aprender algo, sino que además
empiezo a interaccionar con mis compañeros de la comunidad virtual. Hay un mejor resultado del grupo y una responsabilidad colectiva mayor. Hay una oportunidad para interrogar a otros y valorar las aportaciones que hacen otros. Y el tercer tipo es la comunidad virtual de aprendizaje. El contenido tarea es específico, hay oportunidad de colaborar con otros, aprender de otros, tener nuevas aproximaciones dinámicas, contribuir con nuevas soluciones innovadoras a los problemas planteados. Los miembros reciben guías o ayudas para responder, para aprender. Es decir, que el nivel de interacción y de comunicación es más profundo. Por eso es que vamos de la comunidad virtual de interés, dicen los especialistas. Regularmente una comunidad virtual puede iniciar como una comunidad de interés, mientras los miembros se van cohesionando, se va convirtiendo en una comunidad virtual de participación, para convertirse finalmente en una comunidad virtual de aprendizaje, o viceversa, ¿no? Que comience con una comunidad virtual de aprendizaje y en esa medida se va haciendo una desagregación y entonces se convierte en una de interés. Cada comunidad virtual de aprendizaje, este es un hallazgo importante en la investigación. Uno pensará, si es la misma metodología, ¿por qué son diferentes las tres comunidades? Bueno, porque cada una tiene su personalidad. Hablando en términos de disciplina, de conocimiento, cada una tiene sus abordajes, sus marcos de referencia, sus conceptos técnicos, sus personalidades, y esto es lo que le empieza a dar una dinámica diferente a la comunidad virtual. Entonces, la conclusión, haciendo un comparativo de las interacciones y los comentarios o el tipo o cómo se daba la interacción, encontramos que en la comunidad virtual de matemáticas es una comunidad en la que se da mucho el aprendizaje, porque además de empezar a compartir el conocimiento del documento de referencia, empiezan a cuestionarse entre sí las aportaciones, y además encontramos que se comparten experiencias, se comparten vivencias, se comparten soluciones. Pueden haber divergencias en los contenidos, en los comentarios, pero en ningún momento la discusión se torna agresiva. Al contrario, eso va empezando a construir de manera pues muy enriquecedora el discurso y el aprendizaje. En el caso de la comunidad virtual de bioquímica hay una interacción, pero todavía no se logra consolidar esta parte de la interacción en la comunicación, en donde hay esta relación más, como pudiera decir, como de amigos. A lo mejor no es el término correcto que tendría que utilizar, pero en una relación más de confianza como participante de la misma comunidad. Y en el caso de la comunidad virtual de cultura financiera, es un poquito más, si bien es cierto es cordial, es un poquito más seca la interacción. Es decir, alguien pregunta, es más, hubo algunos aspectos en los cuales se planteó la pregunta y nadie contestó. Entonces ahí habla de que necesita la comunidad, si bien es cierto que participa, que empieza con la interacción, de repente se corta la comunicación. Entonces, por la tipología de escrita en el marco que les comento, se concluyó lo siguiente. La comunidad virtual del Seminario Repensar las Matemáticas se configura más como una comunidad virtual de aprendizaje. La comunidad de bioquímica se configura más como una comunidad virtual de participación, y la de cultura financiera más como una comunidad virtual de interés. Esto no quiere decir que sea una mejor que otra, simple y sencillamente el marco de referencia te dice la interacción es diferente. Aquí la gran ventaja que tiene es que una comunidad virtual, de acuerdo a ya cómo interactúa, cómo dinamiza, la podemos entender, para entonces empezar a generar, quienes coordinamos las comunidades virtuales, tenemos que empezar a generar esta interacción, esta mediación, para que una comunidad virtual de interés se convierta en una de participación y a su vez pueda evolucionar hacia una comunidad virtual de aprendizaje. Muchísimas gracias, Yareli. Este análisis que haces de la comunidad y bueno, pensándolo como parte de nuestros repensares, me parece sumamente importante, porque es el analizar, el revisar qué es lo que estamos haciendo y cómo va avanzando y hacia dónde queremos que vaya. Entonces, me parece una excelente oportunidad para que como comunidad, tanto los participantes que nos siguen como coordinadores,